Paremos eso un momento porque voy a leer un editorial. Ante lo afirmado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en fecha miércoles 5 de abril de 2017, cito, comillas, no es posible tener una relación normal con Venezuela, cierre de comillas. Desde el programa Dossier sobre Información Internacional me permito observar lo siguiente. Justamente fue Venezuela, con Simón Bolívar, venezolano, caraqueño, quien le dio la libertad, le regaló la libertad de independencia a Colombia. Y ahora Colombia ya no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque la perdió, porque esa oligarquía se la entregó a los Estados Unidos. Colombia no es libre ni soberana. Justamente Venezuela, con Hugo Chávez Frías, venezolano, barinés, es el país que más luchó, gestionó y promovió la poca paz interna que tiene hoy Colombia. Y también el presidente Nicolás Maduro Moro sigue colaborando con Colombia por lograr esa paz. No sé qué quiso significar María Ángela Holguín con relación normal. Venezuela no es ningún país anormal. Según el registro histórico, ¿acaso Colombia sí es normal? Ciertamente no lo es. A menos que se considere como normal un país con una ministra como Holguín que se expresa ante las cámaras de televisión en pos estudiada y dirigida a la comunidad internacional, como si ella estuviera en un país normal, como si ella pudiese hablar en guerra interna, en tiempo pasado y no en presente. Como si Colombia no siguiera siendo un país que sufre una sangrienta y fratricida guerra profunda de casi 60 años, con un breve periodo de paz, la guerra más antigua del continente americano y del mundo, ya que el único frente de guerra no era con las FARC-EP, sino con el ELN, con quien técnicamente están todavía en guerra, sino que está viva la lucha de los gobiernos colombianos contra su pueblo, contra sus campesinos, sus estudiantes, sus aborígenes, sus afrodescendientes, contra su pueblo y también contra ese digno pueblo. Está viva la lucha llevada a cabo por todos los grupos paramilitares, fenómeno aberrante, típico de un país normal como Colombia, que están plenamente operando en Colombia e infectan a Venezuela y que son creados por gobiernos de la oligarquía colombiana. A menos que se considere normal un país gobernado por oligarcas entreguistas y oligarcas de la cual forma parte María Ángela Holguín, quien justo en el año 2004 era la embajadora en Venezuela de Álvaro Uribe Vélez, fichado por la NSA de los Estados Unidos como el narcotraficante número 82, por la NSA de Estados Unidos, como el narcotraficante número 82. Justo, repito, era la embajadora de Colombia en Venezuela cuando se produjo la invasión desde Colombia a Venezuela de 168 paramilitares colombianos con instrucciones de cometer magnicidio contra el presidente Hugo Chávez y atacar blancos sensibles en Caracas. ¿Acaso no se acuerdan de eso? Es muy reciente. Al menos que se considere normal ser como país el mayor productor de cocaína del mundo. A menos que se considere normal que esa monumental producción de cocaína se exporte al mayor consumidor de cocaína del mundo, es decir, los Estados Unidos. A menos que se considere normal que un país como Colombia se baje 7 veces los pantalones ante los Estados Unidos, entregándole no solamente 7 bases militares, sino total soberanía aérea, terrestre y marítima, a lo que agrega el compromiso de no someter jamás a juicio soberano de las autoridades colombianas a soldado estadounidense o contratista alguno, así sea por cualquier delito, así sea contra los derechos humanos o lesa humanidad. Es decir, que si uno de estos soldados que como en Japón se meten droga y se echan todos los tragos y salen a hacer barbaridades, le violara un familiar al presidente de Colombia o un familiar a la señora Holguín, no lo pueden someter a juicio en Colombia, tienen que entregárselo a su comando. A menos que se considere normal que un subcontinente que quiere la paz se solicite el ingreso de Colombia a una organización comprobadamente violenta, agresora y destructora de países como es la OTAN. ¿Qué se le perdió a Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN?
A menos que se considere normal un país que tiene récord de magnicidios, como por ejemplo el del inolvidable Jorge Eliezer Gaitán, ilustre, valiente e inteligente, al que fue mi amigo Luis Carlos Galán, que ese sí iba a ganar e iba contra la droga y contra la corrupción y contra los paramilitares. Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal, Carlos Bernardo Jaramillo, Enrique Lou Murtra, Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Garzón y un gran número de otras y otros. O bien, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y algunas fuentes prefieren que podría haberse atentado fatalmente contra la vida del comandante presidente Hugo Chávez Frías. La normalidad de Colombia acabó con todos ellos. Alguien me llegó con nombre, apellido, sus dos apellidos, todos los datos. Soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos, dos apellidos hispanos. Lo que tiene Chávez puede haber sido inducido en algún alimento con micropartículas radioactivas de alta densidad. Al menos que se considere normal ser un país que exporta violencia, miseria, pobreza y paramilitares y que las tierras que desalojaron las FARC, Ejército del Pueblo, sean ocupadas por paramilitares y como consecuencia se produzcan nuevas arribadas masivas de colombianos que buscan solución a su vida. ¿Dónde? Aquí, en Venezuela. Tenemos 6.500.000 colombianos. ¿Por qué viven aquí y no allá? Y aquí reciben educación gratis, salud gratis y todos los beneficios solidariamente como cualquier ciudadano de este país. A menos que se considere normal ser el país donde se asesine un líder social cada 3 días. Que en 2016 se asesinaron 117 líderes sociales y de derechos humanos, en insólito aumento de 27% solo en 2016. Y además, 156 líderes sociales asesinados en los últimos 14 meses. Es el país de Holguín. A menos que se considere normal que sean asesinados 152 periodistas en Colombia en pocos años. A menos que se considere normal que en Medellín, Colombia, está la fosa común más grande del mundo. La fosa común más grande del mundo de víctimas del ejército de Colombia y de sus paramilitares. A menos que se considere normal que por lo menos el 40% de los aborígenes colombianos esté pasando hambre. Hambre sin eufemismo. A menos que se considere normal que casi 5.000 habitantes de la Guajira colombiana estén al límite de morir de hambre y sed. A menos que se considere normal que la experiencia de desnutrición en Colombia es igual que en Etiopía, según afirma la doctora Alicia Genisca, médica pediatra estadounidense que ha trabajado en países de África y ahora atiende a niños con desnutrición crónica en el corregimiento de Mayapo en La Guajira. Así lo reseña Semana. A menos que se considere normal que 5.600.000 colombianas y colombianos cruzaran la frontera y se dirigieran a Venezuela para poder sobrevivir y optaron por buscar refugio en un país no normal. Un país no normal como Venezuela, pero ellos como colombianos, 5.600.000 colombianas y colombianos cruzaron la frontera para sobrevivir y venir aquí, donde son recibidos como hermanos. A menos que buscaran refugio en un país no normal como Venezuela para rehacer sus vidas, teniendo garantizado sustento, salud, educación, vivienda, recreación, seguridad social, no persecución y paz para ellas, ellos y sus familias, como derechos básicos esenciales de todo ser humano, lo que no hay en un país normal como Colombia, sino para la oligarquía gobernante, los capos de la droga y los paramilitares. Por supuesto que Colombia no puede tener una relación normal con Venezuela, porque el país que no es normal es un país como Colombia, tal como lo gobierna esa anormal oligarquía colombiana. Colombia tendrá relaciones normales con países violentos y agresivos. Y solo se podrá tener una relación normal con Colombia cuando no se considere normal en Colombia la legalización por parte del gobierno colombiano del contrabando de extracción hacia Colombia de más del 40% de los artículos que produce e importa Venezuela en un desangramiento sin término que aplica Colombia contra Venezuela.
Cuando no se considere normal en Colombia la legalización por parte de la empresa colombiana Ecopetrol del contrabando de gasolina venezolana comprada a los pimpineros contrabandistas colombianos y comercializada y exportada por esa empresa colombiana a precios internacionales como si fuese hecha en Colombia y no aquí en Venezuela. Cuando no se considere normal en Colombia aprobar y aplicar una ley colombiana anticontrabando que legaliza y promueve y apoya el contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia. Cuando no se considere normal en Colombia tener en vigencia la resolución colombiana número 8 del año 2000 en ataque sistemático y sin parar a la economía venezolana y que permite generar un proceso de empobrecimiento del bolívar para tener un motivito, un elemento de control de la economía de Venezuela. Cuando no se considere normal en Colombia que Colombia entrene a ciudadanos venezolanos en tácticas y operaciones paramilitares y terroristas para que vengan a aplicarlas a Venezuela contra sus habitantes y contra sus gobernantes, como se demuestra en ejemplos suficientemente conocidos. Cuando no se considere normal en Colombia la continua invasión de grupos paramilitares hacia Venezuela, de la cual destaca la muy grave realizada en 2004, precisamente cuando Holguín era embajadora en Venezuela y Álvaro Uribe era el presidente de Colombia, y la que se practica todos los días en nuestra frontera venezolana, que ha traído muerte y fosas comunes de ciudadanos venezolanos. No vamos a creer en aquello de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, teniendo a Holguín como ministra. Otra Colombia, una Colombia normal, es posible. Eso es lo que fraternalmente deseo para nuestras hermanas y hermanos colombianos. Pero esto tiene que ser oído, escuchado y respetado. ¿Qué tenemos además? Al territorio observemos. por parte de tropas venezolanas. No estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal, por la misma situación interna que tiene Venezuela. Y es una provocación que desafortunadamente estamos seguros que se va a dar cada día más. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, replicó. Insistan, insistan, insistan. Las condiciones del gobierno venezolano ante el mundo están en evidencia. Nosotros en parte hemos sido responsables por la debilidad y complicidad con ese gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa advirtió que no van a caer en provocaciones del país vecino. No es desde Colombia que debe empezar un conflicto bélico internacional en América Latina. No es cayendo en las tentaciones de quienes tocan el tambor de la guerra a todas horas. Yo no estoy ni atacando a la fuerza pública, ni estoy aquí invitando a que se tomen acciones de guerra. La canciller advirtió que desde el año 2007 no se reúne la Comisión de Verificación de Límites entre los dos países. Canciller María Ángela Holguín a los cuestionamientos sobre las medidas de Colombia ante las reiteradas violaciones al territorio por parte de tropas venezolanas. No estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal, por la misma situación interna que tiene Venezuela. Y es una provocación que desafortunadamente estamos seguros que se va a dar cada día más. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, replicó. Insistan, insistan, insistan. Las condiciones del gobierno venezolano ante el mundo están en evidencia. Nosotros en parte hemos sido responsables por la debilidad y complicidad con ese gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa advirtió que no van a caer en provocaciones del país vecino. No es desde Colombia que debe empezar un conflicto bélico internacional en América Latina. No es cayendo en las tentaciones de quienes tocan el tambor de la guerra a todas horas. Yo no estoy ni atacando a la fuerza pública, ni estoy aquí invitando a que se tomen acciones de guerra. La canciller advirtió que desde el año 2007 no se reúne la Comisión de Verificación de Límites entre los dos países. Bien, el Comando Sur de Estados Unidos dice que tomaría acciones contra Venezuela. La declaración del Comité del Senado advierte de la influencia, oigan bien, rusa
China e iraní en la región. El máximo funcionario militar de Estados Unidos para América Latina presentó un informe en el Senado y en él dice que Venezuela podría ser factor de desestabilización en la región. Venezuela atraviesa un periodo de inestabilidad significativa el año en curso debido a la escasez generalizada de medicamentos y comida, una constante incertidumbre política y empeoramiento de la situación económica. Así lo afirmó el almirante Kurt W. Teed, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en su informe al Comité de Servicios Militares del Senado. Y así, es un tema que creo que preocupa a toda la región. Usted ha dicho esta mañana en su testimonio. En todo caso, el Comando Sur de Estados Unidos es una fuerza militar conjunta de más de 1.201 personas entre militares, civiles, personal de ejército, marina, fuerza aérea, los Marines, la infantería marina, la Guardia Costera y otras agencias federales, ¿no? Asimismo, el líder militar dijo que las relaciones promovidas por Rusia, China e Irán con los países de la región suponen una amenaza para los intereses del país del norte. En la última década, China, Rusia e Irán han establecido una mayor presencia en la región. Estos actores globales ven la arena económica, política y de seguridad de América Latina como una oportunidad para alcanzar sus objetivos a largo plazo y avanzar en áreas de interés que son incompatibles con las nuestras y las de nuestros socios, dice Chile en el documento. Estas declaraciones aparecen junto cuando Estados Unidos y otros países ejercen presión sobre Venezuela, incluyendo una declaración aprobada por 17 delegaciones en una controvertida reunión de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Finalmente, la declaración de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es el marco hipócrita, pero es el marco, ojo, a clear and present danger, es la fórmula para decir aquí hay que meter mano. Y con esa fórmula mágica, el nuevo presidente puede decidir meterse en una aventura militar. Al fin y al cabo, hay que tener presente siempre esto. Todo el petróleo del mundo que era el Medio Oriente, Arabia Saudita y todos estos países, como los supertanqueros no pasan por el canal de Suez, se tardan 40, 45 días en dar la vuelta al sur de África, venirse por el Atlántico y llegar allá a Texas. Mientras que las mayores reservas del planeta están aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, más la biodiversidad, más elementos como coltán y minerales raros y estratégicos, más agua. En el futuro se podrán hacer guerras por el agua. Y en vez de 45 días, están de 4 a 5 días. Entonces, con los hermanitos de Colombia, que se bajaron los pantalones 7 veces con 7 bases gringas y entregaron la soberanía a los gringos, ya sabemos que el traidor Santander galopa como en sus mejores tiempos. Pero, en fin, esos son puntos de vista, ¿no? Usted analice, tómelos como quiera. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.